Quiero cantar esta canción de lo profundo de mi corazón para Jesús mi Salvador, que mi vida me la transformó estando lejos de su amor. Su luz vino a mi corazón, no le importó mi condición, me brindó su salvación. Quiero tocar tu corazón y darte gracias, Señor, por derramar tu santa unción y hacerme un adorador. Mi vida pertenece a ti, tu hijo soy, muy feliz proclamaré, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios, un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros y tu poder? Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel?
los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva hacia adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios de ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si tú a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. Libro de Jonás, capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor desde el verso 1. Vamos a tomar unos textos de la palabra del Señor. Jonás, capítulo 4. Y tiene como título este capítulo, el enojo de Jonás. El enojo de Jonás. Dice el verso 1. Pero Jonás se apesadumbró. ¿Qué es apesadumbrar? Jonás se entristeció, se atribuló, se afligió, tuvo un malestar mental porque algo estaba mal. Eso quiere decir apesadumbró. Dice la palabra de Dios, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó Jonás. ¿Qué quiere decir que se enojó? Es algo que está en nosotros. Cualquier persona puede enojarse. Y la palabra enojo, ¿qué significa? Que es una emoción que surge cuando enfrentamos una situación que consideramos que está mal, o cuando nos sentimos contrariados por palabras, acciones o actitudes de otra persona. Es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Entonces empieza una situación se empiezan a confrontar unos a otros y se genera un malestar. Y empiezan como palabras. Y puede que empiecen hasta con un chiste. Un chiste hasta de mal gusto, se lo dice a la otra persona. Pero la otra persona la recibe pero entonces, como sí, fue un chiste, pero yo también le devuelvo. Entonces empieza la guerra de palabras, las contradicciones de palabras. Y después de que empieza de palabras, después de que pasa de palabras, esto se convierte ya en acciones, en actitudes. Entonces, dejó de ser palabrería y nos pasamos a un nivel más alto, donde puede en esa palabrería puede que también, ¿qué sucede? Empiezan las malas palabras. O sea, se empieza en un nivel más alto el enojo. El enojo entonces empieza por una contradicción de palabras. Después eso pasa a acciones, actitudes. Y ahí es donde se empieza a armar el caos. Va desde una irritación leve hasta en una emoción intensa. Una emoción más intensa del enojo es la furia, la ira. ¿Y la Biblia qué dice? Airaos,
pero no pequen. O sea que ese enojo y esa ira realmente está en nosotros. Es como ya natural en nosotros. Pero el problema es cuando uno permite que esa ira y ese enojo se vuelva más intenso y ocasione ya algo que era de palabras, se fueron a los golpes. Mira que hace poco yo veía un video que pasaron, no sé si estoy mal, era un chico que estaba en México, en una escuela, y uno veía que el chico de un momento a otro en el salón de clase, según lo que pude entender, llevaban sus compañeros haciéndole bullying, muchísimo bullying, y este chico pues era alto, era gordito, y por ser así lo martirizaban mucho por su condición física. En especial una muchacha, una compañera de su colegio, de su salón. Y hubo un momento en que el chico no aguantó más, no soportó más. No sé cuánto tiempo este chico llevaba aguantando y soportando esto, pero hubo un momento en que no aguantó más. Y saca este muchacho un cuchillo de su mochila y se ensañó contra la chica que cada rato le hacía el bullying. La ira, el enojo llega hasta cierto punto donde el hombre es capaz de controlarlo, pero llega un momento en que el hombre no lo puede controlar. Ahí es donde uno tiene que pedirle al Señor que lo ayude, porque muchos a veces ni nosotros mismos nos conocemos, sino cuando estamos en cierta situación, hasta uno reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy así? Entonces eso quiere decir que el enojo y la ira no provienen del Señor. Está en nuestra naturaleza como carne, pero no proviene del Señor. Y ya lo vamos a ver. Entonces resulta que Jonás estaba pero enojado, muy enojado. Pero al mismo tiempo estaba triste, se sentía mal. Y dice el verso 2, y oró a Jehová y dijo, estando de mal genio Jonás, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuraré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Ahora digo yo, imagínese donde el Señor fuera como nosotros somos, que el Señor no fuera tardo en enojarse, como dice aquí la palabra, ni que fuera clemente y piadoso. Dice, yo sé que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto le dijo Jonás al Señor. Nosotros hoy también podemos decir al Señor, Señor, sabemos que tú eres grande en misericordia, pero que en este momento te tardas en airarse. Gracias al Señor. Porque lo que les digo, si el Señor tuviera la actitud, sabes que nosotros hace rato hubiéramos desaparecido de la tierra. Imagínense el Señor bravo con nosotros por todo lo que le hacemos y con justa causa. Entonces, el Señor no es así. Entonces nosotros debemos, si somos hijos de Dios, debemos aprender al Señor. ¿A cómo es el Señor? El Señor dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 34, verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Así lo escribía Moisés al Señor. Pero David también en el Salmo 103, verso 8, es la importancia, siempre lo he dicho, pero perdónenme, pero eso es algo que nos tiene que dar claro en nuestra mente. La importancia de uno conocer al Señor. Uno sabe que en este momento el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, pero llegará un momento en que su enojo y su ira se dejará ver sobre aquellos que hicieron iniquidad. En el Salmo 103, 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento. ¿Qué quiere decir lento?
despacioso, se toma el tiempo. Haga de cuenta el perezoso que se está subiendo por el árbol. Haga de cuenta la tortuguita que va poco a poco, lentamente, lentamente. Así es el Señor, lento para la ira, y gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo conozco algunos hermanos que, mejor dicho, son así. Imagínense si el Señor tuviera esa condición de enojo y de ira que tienen algunos hermanos. Señor Jesús, hace rato hubiéramos desaparecido de la tierra. Pero gloria al Señor que Él nos muestra por su palabra cómo debemos ser nosotros hoy en día. Si nosotros somos a imagen de Dios, pues debemos ser lentos para la ira, lento en la ira, pero también grande en misericordia. Entonces Jonás estaba de muy mal genio, pero conocía a Dios, conocía a Jehová. Entonces él decía: tú eres un Señor lento para la ira y grande en misericordia. Y en el verso 3 de Jonás capítulo 4 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Ese es el desespero en que llega el hombre cuando está enojado, que no sabe para dónde coger, ya no encuentra salida. Entonces, ¿qué dice Jonás? Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Y qué le dijo Jehová? Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Hoy, mi hermano, mi hermana que se enoja por cualquier situación, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Eso es bueno para tu vida? ¿Lo has evaluado hasta dónde lleva tu enojo? Como el ejemplo que les había puesto, que llega uno y hace su cultivo, siembra lo que espera cosechar, pero resulta que no se dieron las cosas, entonces vas y destruyes y rompes todo y no cosechaste absolutamente nada. Nosotros en este caminar con nuestro Señor estamos cultivando nuestra vida espiritual para un día llegar al reino de los cielos. Pero la ira y el enojo también lo aleja uno del reino de los cielos. Leamos qué dice Efesios capítulo 4 verso 26. Efesios capítulo 4 verso 26 dice: airaos, tenemos derecho de airarnos. Enójese todo lo que usted quiera, pero no peques. O sea, puedes que te estés mordiendo por dentro y quieras explotar y quieras... No peques. Cuando tú reaccionas, la ira entra a tu vida, a tu corazón, y reaccionas, inmediatamente pecas. Por eso dice la palabra de Dios: puedes airarte, pero no peques. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ira es pecado ante el Señor. El enojo es pecado ante el Señor. Entonces, es mejor tomarse un espacio y no ir tan rápido cuando venga la ira a nuestro ser, a nuestra vida. Como lo dije al principio, es natural. Esta carne sienta ira y sienta enojo. Pero también nuestro espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios de nosotros, también nos ayuda a que ese pecado no se desarrolle. Airaos más, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nunca te acuestes en tu cama ya a dormir, o en tu silla donde tú duermas. Nunca se acueste usted si tienes algún enojo contra lo que sea. Contra tu carro, porque se dañó. Y empieza el desespero ahí, que ahora qué hago, que no sé qué, y lo coges hasta patadas al pobre carro. ¿Quién es el que sufre ahí? Tus pies. Porque donde lo cojas mal, mínimo te lastimas. ¿Y por qué? Por la ira. Como si no hubiera solución. Lo he dicho muchas veces, hay solución para todo en esta vida, mientras haya vida. Lo único no es para la muerte. Para ahí no hay solución.
Pero entonces la palabra del Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te acuestes a dormir yéndote a cama con un enojo. Muchas veces hasta los esposos, o entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, tienen rencillas, tienen enojos, palabras, se pasó de palabras, tuvieron que tenerlos para que no se golpearan y llegan en la noche a acostarse con esa carga. La Biblia dice que si tuvieres algo contra tu hermano y quieres dar tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano y después trae tu ofrenda al altar. Si tu hermano tuviera algo contra ti, perdón, no es que si tú tuvieras algo contra tu hermano. Imagínense hasta dónde va la situación. Entonces, no se ponga el sol sobre su enojo. Bajémonos. Mira, el orgullo es una de las causas grandes en la ira y el enojo. Es que me hizo y es que no. Y ese orgullo hace que atesores eso en tu corazón. La ira y el enojo. Si uno no tuviera ese orgullo a veces que no, porque es que somos, mejor dicho, los Peña, porque somos, mejor dicho, los Garzón, los González, y los González somos así. No, Señor, hay que dejar esas generaciones pasadas que de pronto trajeron ese pecado, pero nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces, no se ponga el sol sobre tu enojo. Nada, reconcíliate, porque qué tal el Señor venga y te pida tu vida en ese momento, o te llame, y tú con un enojo, y si dice que airaos más, pero no pequéis, entonces significa que pecaste. Entonces no estás en la libertad de presentarte ante el Señor. Mira que la ira y el enojo parece algo inofensivo, al igual que la mentira. Pareciera que eso no fuera algo de peso, pero mira que sí. Porque el pecado ante el Señor, sea grande, sea chico, mediano, el que sea, es pecado ante el Señor. Entonces, muchas veces por la ira no vemos realmente la salida. Entonces, procuremos bajarle a la ira, que la ira no nos lleve a cometer pecado. Y sobre todo, que nunca te acuestes sin pedirle a la persona que hayas ofendido que te perdone. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora sí sabemos que lo que es la ira y el enojo vienen de un padre, tienen un padre, y ese padre es el diablo. Ni deis lugar al diablo. Una ira es prácticamente abrirle la puerta al diablo a que haga y deshaga en tu vida. Pero gloria al Señor. Hoy aprendemos por su palabra que como humanos nos airamos, pero no vamos a darle lugar al diablo. No le dé más lugar al diablo. Porque a veces tanto conflicto en los hogares, tantas guerras en los hogares. No le des lugar al diablo. Procura, deja la Biblia, como dice el Salmo 37:8, dice, deja la ira y desecha el enojo. Y no te excites de manera alguna a hacer lo malo. ¿Quién es el que hace lo malo? Aquel que es hijo del diablo. Entonces, deja la ira, déjala. O sea, quiere decir, si la palabra del Señor nos dice, deja la ira, es porque sí se puede dejar. Y desecha el enojo. Mira que están los dos, la ira y el enojo. Una cosa lo lleva a la otra. Entonces, deja la ira, desecha el enojo, vive en paz, vive tranquilo. En Santiago 1:19-20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tardo para airarse. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para hablar, ¿por qué? Porque tan pronto uno escucha la ofensa, inmediatamente quiere explotar. Y nos fuimos de palabras a hechos. Y de palabra a palabra nos confrontamos y vino la ira. Y como lo manifestaba hace 8 días,
Qué triste que hasta por contradicciones en la palabra de Dios, o por no entender y tener sabiduría de la palabra de Dios, hasta por eso muchos han tenido contiendas como hermanos en Cristo. Porque no, porque la palabra de Dios dice esto y es esto y es esto, y es que se pegan de ahí, y mejor dicho, eso hasta les tiembla el labio de la ira. Entonces eso no es de Dios, eso no es de Dios. Eclesiastés 7:9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. El enojo no está en el que es justo, en el que practica la palabra de Dios. No, en ese no está el enojo. El enojo es aquel que es necio. Aquel que le dicen una cosa y es necio y que no, y que se mantiene ahí y desarrolla su ira y su enojo. Pero la palabra de Dios: no te apresures en tu espíritu. Porque muchas veces cuando viene el enojo, ni siquiera hasta tiemblan las manos. Y eso, mejor dicho, hasta el cuerpo empieza hasta a respirar más rápido. Mira, por un enojo y una ira de esas, hasta un infarto te da. Imagínate si te da un infarto y tú enojado, ¿cómo te presentas ante el Señor? ¿Será eso de Dios? No es de Dios. Entonces no te apresures a enojarte. No te apresures a enojarte. Tenga reposo. Tú no eres un hijo tú no eres un necio. Tú has aprendido realmente del Señor. Yo no sé, los que estuvieron hace 8 días, que escucharon la palabra de Dios, ¿cómo fue su comportamiento de hace 8 días hasta el día de hoy? ¿Lograste vencer y parar un poco el enojo o no pudiste? ¿Volviste a caer? ¿Esa es una de tus debilidades? ¿El enojo es una de tus debilidades? Préstale atención, porque si es una de tus debilidades, tienes que fortalecerte en el Señor para que te quite ese enojo. En Proverbios capítulo 15, verso 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas. Aquel que se aira, aquel que se enoja, promueve la contienda. Téngame, porque es que voy a pelear. El que va a pelear no dice que lo tengan, arranca y se va de una, pero está cometiendo problemas con Dios. Está cometiendo pecado. La ira, iracundo, ira, enojo, estamos hablando de la misma palabra. Ira, 3 letras nomás. ¿Y cuánto contaminan al hombre? Tranquilo. Si te sientes ofendido, tranquilo. Tárdate en airarte. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Para pelear siempre se necesitan 2. Siempre lo he dicho. Y en este caso, si llega cualquier persona a ofenderte o a agraviarte y tú te sientes ofendido y quieres como explotar inmediatamente, no, usted es un hijo de Dios. Tranquilo, tranquilo. No promuevas la contienda. No le entres a echarle más fuego, leña al fuego. No, apacíguate. Que si mi esposo me habló duro y no, yo pues venga a ver cómo es. No, déjelo que grite y hable lo que quiera. Él allá con Dios. Usted no le eche leña a eso que tiene tu esposo o tu esposa. No, apacíguate. Es más, no le lleves ni un vasito con agua, porque si tú le llevas un vasito con agua, te lo bota en la cara. ¿Por qué? Porque está airado. Y puede estar muy airado, que puede pecar. Entonces tú únicamente lo que te recomiendo es: respira profundo y dile: Señor Jesús, te entrego la vida de mi esposo, de mi esposa. Ayúdame, Señor, a tener paciencia. Ayúdame a apaciguarme. Yo no quiero rencilla. Yo no quiero echarle leña al fuego.
Y cuando ya lo veas así tan pesado, repréndelo en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad. En ese nombre hay todo poder. Porque la ira ha destruido matrimonios. La ira ha generado contiendas tan fuertes que han tenido pérdidas económicas. Veía hasta dos personas que iban en sus carros. Y el uno cerró al otro, el uno se bajó con la cruceta y el otro con un bate de béisbol. Cogieron y rompieron cada uno el carro de la otra persona. ¿Quién perdió ahí? Pues aquel que se bajó con ira cree que el otro también es, como se diría, manco. No, todos en esta vida tenemos alguien que nos responde. Entonces, la ira no es buena. La ira no es de Dios. Por eso Proverbios capítulo 14, verso 29 al 31 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Si usted tiene la sabiduría de Dios, si usted ha leído su palabra, si usted teme a Dios, tarde en airarse. Quédese quieto, porque quiere decir que Dios lo ve a usted como una persona como sabia, que tiene entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No espera ni que le digan absolutamente nada, porque de una vez también echémosle leña al fuego y usted me dijo y usted no sé qué, y empezaron los problemas. Y vaya, solucione ese problema. Hay problemas que, mejor dicho, por esas iras se entran a ser ofensivos uno al otro. Y se empieza la grosería de uno al otro y empieza la falta de respeto del uno al otro. Y perder la falta de respeto del uno al otro es algo ya difícil de nuevamente lograr. Apaciguar los ánimos entre esas dos personas. Es pesado. Y aún agréguele que tenga orgullo. Y agréguele que no reconozca. ¿Cuántas personas hoy en día no reconocen sus errores? Le echan siempre la culpa al otro. Es que usted fue el que me dijo, usted fue el que inició, y puede que yo soy el que haya iniciado. Pero qué triste que uno así, como está tan cautivado por el enemigo, le está dando rienda suelta, ya uno no entiende, ni quiere saber que uno es el que está cometiendo el error. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, se consuma la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En Santiago capítulo 5, versos 7 y 8, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si tú eres una persona que se enoja con facilidad, tenga paciencia, tenga paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, vuelve y lo repite, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y vuelve otra vez: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Tranquilos, paciencia, paciencia. ¿Hasta dónde nos da la paciencia a nosotros? ¿Sí será que nos da tanto? Salmo 27, 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Si la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 nos dice que la venida del Señor está cerca, en Salmo capítulo 27, verso 14 nos dice: espera a Jehová, espera a Jehová. Entonces tengamos paciencias. No nos airemos con facilidad. Nosotros no somos de este mundo. Aquel que no conoce a Cristo le es fácil airarse, pecar. Eso es pecado. Le es fácil. Pero la palabra del Señor nos enseña hoy que nos vistamos pues como escogidos de Dios. ¿Y cómo es una persona que es escogida de Dios? Es santo. Es de entrañable misericordia, tiene mucha benignidad, es humilde y tiene mucha paciencia. Eso lo dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Entonces,
No nos dejemos que la ira acabe con nuestra vida espiritual, la ira acabe con nuestra vida espiritual. Tengamos cuidado con este león dormido que está a veces en nosotros. Porque uno a veces dice, no, eso no es pecado. No, sí es pecado. Y que te hace perder la salvación, te la hace perder. No nos cansemos pues de hacer el bien, como dice la palabra de Dios. No te juntes con aquel que vas a tener una rencilla, una contienda. No te juntes con él. No te canses de hacer el bien. Si tú ves que te hacen el mal y que te atacan del uno y del otro, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien, porque la palabra de Dios nos dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, esto es de constancia, de tener y pedir la ayuda del Señor. Ten cuidado con ese león dormido que se llama enojo e ira. Ten cuidado, porque ese enojo y esa ira te puede estar quitando la bendición de Dios, te puede estar quitando la comunión con el Señor. Vivir la vida en santidad es difícil aquí como humanos. Por eso tenemos que tener plenamente, saber plenamente nuestro caminar aquí en la tierra. Que nada ni nadie nos separe del amor de Cristo. Entonces, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, les digo, ojo con ese león dormido que tienes ahí que se llama ira y enojo. Porque ese león dormido, ira y enojo, te está separando de la vida eterna. Y no es tan inofensivo, porque como lo dije antes, ha hecho que la gente pierda sus estribos, que ni ellos mismos se conozcan. Cuando una persona está airada, es peligrosa. Que el Señor nos guarde de este pecado, porque lo voy a llamar así, porque es un pecado que cometemos contra el Señor cuando nos airamos y pecamos. Por más que venga el enojo a tu vida, no le des rienda suelta. Amén. Sé paciente, paciente en el Señor. Como dice la palabra de Dios, porque a su tiempo segaremos. Deja la ira y desecha el enojo. No te apresures a hacer el mal. Sea tardo en airarse, Tenga paciencia. Pero que el Señor Jesucristo nos ayude, porque esto está en nosotros y esto nos puede quitar la comunión con el Señor. Así que vamos a decir al Señor que nos ayude, porque realmente yo sé que está en ti como también puede estar en mí. Yo creo que hoy aquí en esta noche los que me están escuchando y los posibles que van a escuchar esta reflexión puede decir, oiga, yo no había pensado, ¿verdad? Yo con nada me prendo. O puede que sí ya lo sepa, pero cree que eso no es malo. Pero la palabra del Señor sí nos dice que es el necio el que se aira. Entonces, y eso quita la comunión con el Señor. No deja que tú tengas comunión con nuestro Dios. Entonces, apresúrate a buscar de Dios y a entender realmente qué es lo que realmente está dañando tu vida. No le des lugar al diablo, en el nombre de Jesús te lo digo. Esfuérzate y alientes de tu corazón, mi hermano. Si esperamos a Jehová, vale la pena dejar todo aquello que nos contamina y entregar nuestra vida total al Señor. Así que vístete siempre como escogido del Señor. Tú eres escogido del Señor, clama desde hoy y empieza a pedirle al Señor por esa debilidad, ese pecado que tiene de debilidad, que es la ira. Que el Señor te haga fuerte en esa debilidad. Tenga paciencia, en el nombre de Jesús te lo digo, para que puedas tener la bendición del Señor.
puedes quitar la bendición del Señor por un momento de ira. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.